eres comerciante, pues para vender, porque dependiendo de lo que vendas, pero pues se vende mucho, hay una gran derrama económica en esas fechas, pero también para muchas personas Navidad es una oportunidad para los excesos de todo tipo en cuanto a mucha disipación. Navidad es fiestas, Navidad es, muchas gracias hermano, Navidad es reuniones familiares, pero para muchas personas Navidad es depresión, ¿sabían hermanos? Navidad es tristeza, es recordar seres queridos o recordar experiencias dolorosas. Pero para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano, nosotros somos un pueblo que tiene esperanza. Y ese es el mensaje del día de hoy, hermanos. Y con esto abrimos la serie de Navidad. Navidad es esperanza. Amén. Navidad es esperanza. Y de esto nos habla Génesis, capítulo 3. Pocas veces relacionamos el libro de Génesis con la Navidad, pero habla de la Navidad, Génesis. Y este pasaje lo conocemos todos, hermanos. Génesis, capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 13 al 15. Usted siga con la lectura solamente, yo lo leeré. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a la mujer, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bendito Padre, a ti me encomiendo en esta hora de predicación. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor, con tu palabra. Usa mi vida en Cristo Jesús. Amén. Fíjense, hermanos, que en esta película, bueno, es una serie de libros también, pero se ha hecho película llamada Los Juegos del Hambre. No sé cuántos han visto. Yo apenas empecé a ver la primera, pero ahí, bueno, no quiero espolearlos para los que no la han visto, pero hay una frase en donde se habla de la esperanza. Sí, se supone que es en un futuro y es un país en donde se practican unos juegos donde en esos juegos alguna gente o mucha gente tiene que morir, pero el presidente de ese país, un tal Snow, dice lo siguiente en el diálogo que está teniendo con el director de esta competencia y le dice, la esperanza es la única cosa más fuerte que el miedo. Un poco de esperanza es efectiva. Mucha esperanza es peligrosa. Una pizca está bien, en tanto permanezca contenida. Bueno, Dios en Cristo no le da al mundo una pizca de esperanza. Nos da abundante y plena esperanza. Y es lo que está pronunciando Dios en este juicio contra la serpiente, hermanos. Esperanza para la humanidad a través de alguien que nacería en aquella región del mundo. Y vamos a ver en estos versículos de Génesis, hermanos, tres verdades que nos hablan acerca de la esperanza. En primer lugar, si hablamos de esperanza es porque hay un problema. No podemos hablar de esperanza si todo está bien, ¿no? La misma palabra de Dios lo dice, si, hay que esperarlo, ¿no? Si algo ya está aquí. Pero es que hay un problema y aquí hubo un problema. ¿Y el problema cuál fue? Todos conocemos la historia, la introducción del pecado en el mundo. Una nueva realidad en la humanidad, una realidad que no existía entre nosotros, se introdujo, que la Biblia llama pecado. Y si nosotros vemos el versículo 13, generalmente nos enfocamos en ese relato en el pecado del ser humano, ¿no? La desobediencia. Pero si se dan cuenta, aquí se narra otro pecado. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Eso es un pecado. Eso es un pecado. Entonces, el pecado de la serpiente y el pecado dice, y yo comí. Y ese es el otro pecado que es la desobediencia, la rebelión contra el mandato de Dios. Pero a todo esto, mis amados hermanos, ¿qué es pecado? ¿Qué es el pecado? Vayan conmigo a 1 Juan 3:4.
dice este versículo, y aquí la Biblia nos da una definición de lo que es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, nosotros entendemos muy bien esto porque vivimos en un país de leyes. Todo aquel que conduce un vehículo en esta ciudad sabe que hay un reglamento de tránsito. A lo mejor la mayoría no lo conocemos, pero sabemos que existe ese reglamento de tránsito. Sabemos que si tú vas a poner un negocio o lo que sea, hay leyes que tienes que cumplir respecto a ese negocio. Estamos en un país de leyes. Bueno, Dios, el creador de este universo, también nos dio su ley. ¿Y qué hemos hecho con esa ley? La hemos desobedecido. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. El pecado es infracción de la ley. Y hay personas que tratan de negar la realidad del pecado. De hecho, hay todo un movimiento religioso llamado la ciencia cristiana, que dentro de sus distintivos doctrinales de esta secta es negar que el pecado existe. No podemos nosotros tratar de tapar el sol con un dedo. Claro que existe el pecado. Romanos 5:12, no lo busque, yo lo voy a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es muy claro que el pecado existe en el mundo. 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quiénes han pecado, mis hermanos? Lo sabemos. Romanos 3:23. Repítalo conmigo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20 también lo dice. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El pecado es una realidad humana común a todos los hombres. Quizá algunos han llegado a expresar el pecado de una manera más grotesca, más extrema, pero aún aquellos que por la gracia de Dios no han llegado a expresarlo así, tienen la semilla, la potencialidad de ser grandes pecadores en la práctica, hermanos. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Romanos 6:23 también lo dice y lo conocen ustedes, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte, hermanos. ¿Cómo se clasifica el pecado? Bueno, hay pecados de omisión y de comisión. Nosotros normalmente consideramos pecado como un acto que debemos evitar, porque si cometemos ese acto es un pecado. Pero la Biblia no solamente habla de la comisión, también dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Será pecado que si yo sé que soy cristiano y sé que Dios me manda a orar y no practico la oración, será esa omisión un pecado, hermanos? Es pecado. De hecho, Samuel lo dijo, lejos ustedes de mí que yo llegue a pecar contra Dios dejando de orar por ustedes. Entonces, si yo sé que Dios me dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y yo sé que debo evangelizar y no evangelizo, estoy en pecado de omisión. Si yo sé que debo de ayudar a alguien en necesidad y no lo ayudo, estoy pecando. Si yo soy cristiano, Dios me dio un don para servir en la iglesia y no lo estoy ejerciendo, estoy cometiendo un pecado de omisión. Entonces el pecado no más es cometer actos, sino también dejar de hacer cosas que Dios nos manda a hacer. Ahora, lo que está ocurriendo aquí en el jardín del Edén, hermanos, es que la serpiente, ofreciéndonos esperanza, porque se acuerdan que él ofreció, cómo la engañó a Eva, hermanos, le dijo, primero sembró duda acerca del legislador de Dios. Con que Dios, imagínense la soberbia, ya eso de con que Dios os ha dicho no comáis de todo fruto del huerto. Además está alterando el mandamiento de Dios, porque no fue exactamente así lo que Dios dijo. Dios, de hecho, lo dijo al revés, de todo árbol del huerto podéis comer. Pero a veces el lenguaje se manipula para distorsionar. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y ella dice, no, pues, lo que dijo Dios fue esto. Entonces va directamente a la rebelión contra Dios y dice, la serpiente dijo a la mujer, versículo 4, no moriréis. Contradecir a Dios. Contradecir a Dios. No morirán. O sea, Dios dice, la paga el pecado de muerte. Dice, no morirán. Sino que sabe Dios dice, fíjense, la maldad, la malicia. Dios sabe, y eso no se los dijo, que el día que ustedes coman de ese fruto, serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y el ser humano, hermanos, siempre tiene
esa aspiración de ser el dueño del universo. ¿No fue ese el mismo pecado? Esto que ocurrió aquí, hermanos, no fue el primer pecado. Ya había un ser angelical, el primero en pecar, y su pecado fue querer ser igual a Dios, sentarse en el trono de Dios. Y aquí le está ofreciendo lo mismo a la humanidad. Seréis como Dios. Les está ofreciendo una falsa esperanza, porque hermanos, los seres humanos, aún los cristianos, cuando estemos en nuestro estado de glorificación, nunca seremos como Dios. Tú nunca serás omnipotente, ni aún en la presencia de Dios. Nunca serás omnisciente, nunca serás inmutable. Seremos seres humanos, claro, glorificados, en un estado distinto, pero Dios es Dios y nosotros humanos. Pero aquí le está vendiendo esta codicia y se dejó engañar. Serán abiertos vuestros ojos. Entonces, vendiéndoles una falsa esperanza, lo que hizo la serpiente es robar la esperanza de la humanidad. Hermanos, y perder la esperanza es algo muy lamentable. Yo no sé ustedes en su vida, nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, pero quizá has pasado por momentos en tu vida en donde te has sentido sin esperanza. No sabes qué hacer. Quizá alguna situación familiar, quizá ha sido una situación económica muy extrema, un problema de salud, quizá, un problema de relaciones, yo no sé, pero quizá tú puedas recordar algún momento en tu vida en donde te sentiste que se perdió tu esperanza. Perder esperanza, hermanos, es convertirse en otra persona. De hecho, la humanidad, Adán y Eva, fueron alguien distinto después de que perdieron la esperanza. Se habla de que en Japón ocurre un fenómeno algo extraño para nosotros en nuestro país. Hablar de 100,000 personas desaparecidas al año puede sonar como una cifra alarmante. Sin embargo, cuando se habla del tema en Japón, esto remonta a un término, los yohatsu. ¿Qué son los yohatsu en Japón? Miren, ustedes saben que Japón es una ciudad muy competitiva y en las sociedades competitivas las tasas de depresión, de suicidio es muy alto que en otras ciudades, en otras sociedades. Bueno, los yohatsu, para no optar por el suicidio, cuando llegan a ser despedidos o a sentirse fracasados, sin esperanza, una opción es el suicidio. La otra es el cambio de la identidad. Se evaporan. Yohatsu significa evaporarse. Entonces, de la noche a la mañana, y la familia ya ni los busca. Bueno, los puede buscar por un tiempo, pero las autoridades no pueden hacer nada porque es una decisión que ellos toman. Contratan una empresa que les ayuda en una mudanza, se mudan a un lugar que nadie sabe, solamente los de la empresa que les apoyan, les cambian toda su documentación, otro nombre, otra identidad completamente, y entonces empiezan una nueva vida con otra identidad, porque perdieron esperanza con la identidad con la cual nacieron. 100,000 personas al año en Japón recurren a esa práctica. Hermanos, Cristo vino a dar esperanza al mundo. Y Japón necesita ser evangelizado justamente porque necesitan conocer que en Cristo hay esperanza. Quizá tú estés en un punto en tu vida en donde sientas que has perdido toda esperanza, pero debes reconocer. Para poder recuperar la esperanza, lo primero que tienes que reconocer es tu responsabilidad. Es cierto, Eva fue engañada, pero Dios adjudicó la responsabilidad al ser humano. El pecado no es una calamidad por la cual debamos de ser compadecidos. El pecado es un acto de rebelión humana contra Dios y de lo cual daremos cuenta. Así lo presenta la Biblia. Es la primera verdad, hermanos. La primera verdad para recuperar la esperanza es reconocer que hay un problema y ese problema se llama pecado. Pero la segunda verdad, hermanos, es la consecuencia de ese problema. Génesis 3, 14 y la primera parte del 15. Y Jehová
Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Maldita serás. El concepto de maldición, hermanos, en la Biblia es algo muy fuerte. Es decir, Dios activamente está contra la persona a quien maldice, o contra el ser contra quien maldice en este caso, en el cual, en primer lugar, pues no puede tener ningún tipo de comunión ni relación con Dios, con ese Dios santo. Pero además, Dios retira todo tipo de gracia y favor común hacia esa persona sobre la cual, o ese ser sobre el cual ha maldecido. Aquí también Dios está introduciendo un tema de enemistad. Y hermanos, vayamos pensando que este no es el plan original de Dios. El plan de Dios no era maldecir su creación, sino bendecir su creación. Dios no ha sido nunca ha estado a favor de la enemistad, sino como lo hemos predicado, es un Dios reconciliador, un Dios a favor de la amistad, de construir puentes y relaciones. Pero aquí está diciendo Dios en el versículo 15, y pondré enemistad. Dios, el Dios pacificador, poniendo enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, mis amados hermanos, cuando se introduce el pecado en el mundo, se rompen tres relaciones. Tres relaciones. La primera y la más importante, la cardinal de todas, es se rompió nuestra relación con Dios, con nuestro Creador. Había una enemistad del hombre con Dios. Dice el apóstol Pablo, pues si siendo enemigos fuimos reconciliados. Así que, hermano y hermana, tú eras enemigo de Dios antes de estar en Cristo. Pero también, hermanos, otra relación que se rompió fue la relación entre seres humanos. ¿Qué es lo que ocurre si ustedes siguen leyendo Génesis en el capítulo 4? El primer, ¿qué? Homicidio. Un hermano asesinando a otro hermano. Eso fue producto de esta relación. Pero hermanos, también si seguimos leyendo en el capítulo 3, la sentencia que Dios está dando al hombre, hay una mala relación entre el hombre y el resto de la creación de Dios. Y nadie puede negar, hermanos, que el ser humano ha y mantiene hasta la actualidad una relación tóxica y dañina con el planeta. No solamente me estoy refiriendo a la crueldad animal que el ser humano ejerce contra animales, a los animales, sino también contra el reino vegetal, contra los bosques, contra los ríos, contra los mares. Bueno, todo eso, hermanos, será restaurado, dice el libro de los Efesios, en Cristo. Reconciliar en Cristo todas las cosas. Y el profeta Isaías, les invito a ir a este pasaje, Isaías 11, del 1 al 9, nos da un asomo de lo que será la restauración de la relación del hombre con la creación. De hecho, mis hermanos, en lo que buscan el pasaje, hay algunos casos actuales, vigentes, que nos inspiran demasiado. Yo sé que ustedes seguramente han visto estos videos, ¿no? Hay varios, pero yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Kevin Richardson. Él se conoce es conocido como el encantador de leones. Y ha desarrollado, y ustedes pueden ver los videos de él ha desarrollado fuertes lazos con leones en Sudáfrica. Y ahí se ven fotos donde él está acostado con los leones, con estas fieras, hermanos, y juguetea con ellos como si fueras un cachorrito, un león, un perrito, ¿no? Y ellos responden amablemente a su interacción, hermanos. Y es una relación de respeto mutuo, puede interactuar con ellos de una manera sorprendente para muchos. Hay otro caso mucho más atrás de unos jóvenes ingleses que criaron desde pequeños a un cachorro de león. Ya cuando creció lo llevaron a África, lo fueron a visitar al año y los reconoció y cómo los abrazó. Bueno, esos son pequeños esbozos que nos da, hermanos, la realidad actual para recordarnos que un día Dios restaurará la relación. Quitará esa
enemistad que existe entre el hombre, y no solamente contra algunos animales, sino contra toda la creación en general. Pero vayamos al pasaje de Isaías 11, del 1 al 9. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Se refiere a Jesucristo, mis hermanos. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Note esto: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja, es decir, ya no será carnívoro. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, es decir, sobre la víbora. Y ahí está, nuevamente. Había enemistad con la víbora, ¿no? Y aquí se restaura la amistad de la humanidad con la víbora. Dice: el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermanos, hay esperanza. La realidad actual no será para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor establecerá su reino aquí en la tierra muy pronto. La tercera verdad que vemos, hermanos, y es la más importante: el nacimiento del Salvador y la victoria final de este Salvador. Versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y note esto, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la serpiente heriría, perdón, la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Tenemos que recordar, hermanos, que detrás de este animal, y más allá de las discusiones teológicas que se puedan dar, yo creo que este es un relato literal, que así debemos tomarlo, pero no nos vamos a centrar en esa discusión. La Biblia habla de la verdadera identidad detrás de esta serpiente, porque no es aquí un tema de que los cristianos tengamos que odiar a las criaturas. Y claro, sí nos causa repulsión. Yo no estoy diciendo que amen a las serpientes, a todos nos da cosa. Pero, hermanos, no es el animal lo que estaba aquí, sino que había un ser detrás de ese animal. Romanos 16:20. Lo acabábamos de leer hace unos domingos, justamente el domingo pasado. Y el Dios de paz aplastará en breve ¿a quién? A Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esto está haciendo una clara referencia ¿a quién? A una víbora. ¿Cómo la matas? Aplastándole la cabeza, ¿verdad? Pero más explícito aún es Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿quién? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hermanos, la serpiente que está aquí dialogando con Eva en realidad se trata de un ser superior, ser angelical, Satanás, el diablo. Este ser es aquel que va a ser aplastado y que fue aplastado con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aplastado en la cabeza. Se habla aquí de dos heridas. ¿Sí? Una herida de la serpiente en el calcañar de la simiente de la mujer, el descendiente de la mujer. Y una herida mortal en la cabeza de la serpiente. Ahora, Satanás, la Biblia habla de que este ser tiene hijos. Si nosotros vemos en Juan 8:44, no lo busques, solo escúchelo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. También en Hechos 13:10, tampoco lo busque, Pablo se refirió a un mago que estaba oponiéndose a la predicación de Pablo y le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces, en el pensamiento cristiano, Satanás, este ser angelical, Dios cuando crea el universo, crea las cosas visibles, pero también las invisibles. Y esos seres espirituales fueron seres creados. Y de entre ellos está este ser que se rebeló contra Dios. Y esa es la identidad detrás de la serpiente. Y él encabeza la rebelión contra Dios y su reino. Y por lo tanto, este ser engendra hijos entre los humanos. Son aquellos que siguen su engaño, que siguen su causa. Y vemos también, hermanos, la necesidad de identificar la simiente de la mujer. ¿A quién se refiere este pasaje cuando dice la simiente de la mujer? Bueno, Gálatas 4:4, no lo busque, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está la simiente de la mujer, aquel que aplastará en la cabeza a Satanás. Es nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Es aquel que ha traído esperanza al mundo, pero iba a ser a través de una herida. Y este sí lo busquen, por favor. Salmo 22:16. El Salmo 22, mis hermanos, es un salmo conocido como mesiánico, es decir, anuncia el nacimiento del Mesías y la llegada y los sufrimientos más bien del Mesías. Dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahí está la herida en el calcañar, hermanos. Cuando David escribe este salmo, no existía la crucifixión como un método de ejecución. Sin embargo, ya por el Espíritu Santo está anunciando que el Mesías así iba a ser horadados sus pies. Ahí está la herida en el calcañar. ¿Y cuál es la herida en la cabeza? Colosenses 2:13-15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo vi de niño un dibujo hablando de esto que estoy hablando, donde está una escena de la crucifixión y al pie de la cruz, justo donde entra la cruz en el piso, está la cabeza horadada de una serpiente. ¿Sí? Porque ahí está la victoria de nuestro Señor sobre Satanás. Y es verdad, hace un momento yo hice mención a que Satanás tiene hijos, hermanos, pero ¿saben qué? Hay esperanza, porque Cristo Jesús nació. Cristo Jesús nació. Y cierro con esto, mis amados hermanos. ¿Cómo esperas este año la Navidad? Sé que quizá para muchos este año fue doloroso, para algunos ya llevan 2 o quizá 3 años con duelos, porque sé que ha habido pérdidas, hermanos. Quizá para ti esta Navidad ni quisieras hacer cena, porque no estás para celebraciones. Pero no olvides, en Cristo, Navidad significa esperanza. Esperanza. Seguridad de una vida en Él. Así que, en la medida que tus emociones te lo permitan, gózate esta Navidad. Porque en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna. Si alguien aquí está entre nosotros y no tiene la seguridad de que si muriera este día, iría a la presencia de Dios,
déjame decirte, este mensaje es para ti. Es cierto, el pecado te tiene separado de Dios, pero Cristo vino, nació, fue recostado en aquel pesebre, esa estructura donde se ponía el alimento, la paja para los animales. Se dice que era una especie como de cueva que conectaba una casa con aquel mesón. Ahí en ese ambiente hostil, la luz del mundo iluminó a la humanidad que estaba en tinieblas. Jesús ha venido y no hay razón por la cual tú no puedas tener esperanza. Ese es el mejor regalo que puedes recibir en la Navidad. Pero tienes que reconocer tu responsabilidad delante de Dios, que has pecado, que te has rebelado contra Dios, que has quebrantado su ley. Pero Él te recibe, sin duda. No dudes, si vienes a Él en fe y arrepentimiento, Él te recibirá y te dará el perdón, te dará la vida eterna. Gracias, Padre, porque somos un pueblo con esperanza. Gracias te damos, Señor, por la esperanza que hemos recibido en Cristo Jesús. Porque un día, en el cuerpo de María, por obra del Espíritu Santo, fue engendrado nuestro Señor Jesucristo. El que siempre ha existido, el que creó el universo, se hizo hombre para vivir la vida que nosotros no podemos vivir y para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Señor, ruego que si hay alguien entre nosotros escuchando ese mensaje que necesita entregar su vida a Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo esté obrando en él, que toques su corazón y que hoy, Padre, sea el día de salvación para esa persona. Padre, en tu gracia y a tu Espíritu Santo, a la obra de tu Espíritu Santo,